All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad. Hoy en esta lección, vamos a entrar en historia. Ok, este es un estudio o, un estudio o un comentario, ok, que hicieron en Segundo Reyes capítulo 17. Ok, y para ustedes que estudian y escriduñan las escrituras, ok, ustedes entienden de que aquí en Segundo Reyes capítulo 17 fue cuando el Señor básicamente sacó al reino norteño de Israel, ok, hizo que los ejércitos capturaran la capital de Samaria, ok, y expulsaron a los israelitas o a los tribus del norte, okay, de la tierra de Samaria, que era la capital de los tribus del norte, okay, y se los llevaron captivos a otro lugar, okay, y luego ya sabemos la historia después de eso, okay, un poco tiempo después, okay, hicieron, ¿cómo se dice? O platicaron entre ellos mismos para irse a otro país donde nunca más un hombre habitaba, para ahí guardar los estatutos y comandamientos que no podían guardar durante la captividad. Okay, so vamos a entrar aquí, y como en todo, sacan buena información, pero hay que escupir los huesos, okay, porque, esos son los tropiezos que echan estos escolares o estos vatos que escriben estos comentarios y hacen estos estudios. Mucha información es buena, pero tienes que tener el espíritu para discernir dónde es que ellos fallan malinterpretando las escrituras. So, como miran acá, dice Israel llevado al cautiverio, un estudio de Segundo Reyes 17. Ok. Y vamos a entrar. Dice, en Segunda de Reyes 17, el telón cayó sobre la nación de Israel. La paciencia de Yahweh Ba'ashem Yahawashi se ha agotado y por eso permitió que los brutales ejércitos asirios capturaran Samaria. Es aquí enseñándote, ok, que es el Señor, ok, que mueve todas las naciones, ok, todo en el mundo no se mueve, ok, sin que Yahweh Ba'ashem Yahawashi lo mueva, ok, por eso Él es el Dios omnipotente, ok. So dice, la paciencia de Dios se ha agotado y por eso permitió que los brutales ejércitos asirios capturaran Samaria, la capital del reino norteño de Israel. Los ejércitos asirios llevaron captivos a miles de israelitas. Ok, aquí dice ciudadanos israelíes, pero sabemos que esa palabra israelíes es inventada para estas ratas. Ok, las escrituras nunca hablan de israelíes. Ok, las escrituras hablan de los israelitas. Ok, so ahí ya, mirando cómo ellos están tratando de tirar y involucrar a una gente que nunca fue gente, man. Ok, dice, Oseas fue rey durante 9 años. Durante su reinado trató de formar una alianza con el rey de Egipto en el sur, con el fin de contrarrestar los avances de los asirios, pero ya era demasiado tarde. So aquí enseñándote que Jacobo, como siempre, buscando aliados, ok, nunca buscando a aliarse y arreglar a su nación, siempre van buscando fuera de la nación, tratando de hacerse amigos con otra nación, pensando que les va a ir bien. Ok, ahora con otras naciones trabaja ese táctico, right? El amigo o el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso trabaja con las otras naciones, pero con nosotros no. Ok, porque las escrituras nos dice, ok, en Eclesiástico o Sirades, yeah, 12 y 10. Ok. Eclesiástico 12 y 10. No confíes nunca de tu enemigo,
porque como el hierro se oxida, así es su maldad. ¿Ok? Y pues el hierro, aunque lo pules y lo limpies tarde o temprano, se va a oxidar. ¿Ok? So igual como este diablo, aunque se relaje un momento, te hable bonito, actúe como no te va a hacer algo malo, él está conspirando. ¿Ok? Detrás de las cortinas, él está conspirando, ¿ok? Como está escrito en el mismo capítulo, esperando el momento para rechazarte del trono, man. Esperándote que te descuides para echarte el puñal en la espalda, man. ¿Ok? Como siempre digo, Isaú, el original puñal, ¿ok? Y no solo ellos, todas estas naciones, ¿ok? El Señor ha usado todas estas naciones para castigarnos, ¿ok? Y Jacob, como leímos acá de Joseas, él trató de ser un trato, formar una alianza con los enemigos de nuestros enemigos y no le fue bien, ¿ok? Porque a fin del día los asirios eran enemigos también, man, ¿ok? Todas las naciones son nuestros enemigos, ¿ok? Lee Salmos 83, ahí claramente te dice todas las naciones que han conspirado contra nosotros, man, ¿ok? Y lee la historia. ¿Ok? Lee la historia, cómo fuimos captivos bajo los amonitas, cómo fuimos captivos bajo Moab, ¿ok? Con Eglon, ¿ok? Todas esas diferentes captividades. El Señor nos puso en esas captividades, man. ¿Ok? Como leímos acá, la paciencia de Dios se había agotado y por eso permitió que los brutales ejércitos asirios capturaran a Samaria. ¿Ok? Igual como Eglon y esos moabitas, ¿ok? El Señor se encabronó y mandó a Eglon, man, y a los moabitas, man. ¿Ok? Mandó ¿cómo se llamaba a este amalequita? Se me olvidó su nombre, Hadad, creo que se llamaba, ¿ok? Y básicamente te dice que el Señor puso en su corazón para comenzar a hacer guerra contra la nación de Israel. Ok, eso a fin del día, como dije, todo el Señor está en control de todo esto, man. Y nada ha cambiado. Hoy en día es lo mismo y el asirio moderno es América. Ok, eso continuando, dice, dice, Asiria fue el instrumento de juicio de Dios contra su pueblo Israel. El arrepentimiento de una nación como el de un individuo puede ser demasiado tarde. Dios es paciente, pero después de que los pecados nacionales han alcanzado un cierto nivel y las amonestaciones y advertencias de los profetas de Dios han sido rechazadas repetidamente, el juicio comienza a caer. Ok, eso es lo que les estamos diciendo a ustedes, man. Siempre el Señor ha trabajado así, ok, por parte de sus profetas, ok, nada ha cambiado. El Señor ha escogido hombres de la nación de Israel, de los tribus de Israel, a hombres sabios, respetuosos, ok, como entramos ayer, ok. Y cuando lees la historia, Israel siempre ha tenido problema con los hombres que el Señor ha escogido para guiarlos, para ser salvadores a ellos, man, para ser consejeros, ok, instruirlos en las cosas de Yahweh Hashem Yahushai, pero nunca los aceptaron, man, y esta historia es clave, ok, en entender cómo es nuestra gente, y hasta este día son igual, man. Ok, este es Hebreos 1:1. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ok, so siempre ha sido así. Ok, y igual, all right, como leímos aquí, la historia solamente se repite, man. No hay nada nuevo bajo el sol, ok. La historia solo se repite, ok. Y es lo mismo, ok. Yahweh Hashem Yahushai es un Dios paciente, ok. Pero después de que los pecados nacionales han alcanzado un cierto nivel y las amonestaciones y advertencias de los profetas de Yahweh Hashem Yahushai han sido rechazadas repetidamente, el juicio comienza a caer. Ok, como dice acá, hay tres partes principales en la lección del Segundo Reyes 17.
Dice, el hecho del cautiverio de Israel, que leemos en los versículos 1 a 6, las razones de la caída de Israel, versículos 7 y 12, las advertencias de los profetas de Israel, versículos 13 a 18. Ok, so vamos a entrar, ok, en versículo 1 y 6 de esa historia, ok. Dice, el hecho del cautiverio de Israel. Dice, después de 200 años de la existencia como nación, las 10 tribus del norte de Israel fueron conquistadas por los asirios y llevados captivos. A Israel a veces se le llamaba Efraín, ok. So a Efraín se puede entrecambiar, es sinónimo con Israel, ok, que Israel representa los tribus norteños, los 10 tribus, ok, que consiste de los latinos, nativos americanos, los indígenas, ok, indios seminoles, ok, los que estaban aquí antes de 1492, ok. Dice Khan, a Israel a veces se llamaba Efraín, llamado así por la tribu más grande, y a veces llamado Samaria, all right? So también Samaria es sinónimo, ¿por qué? Porque era la capital, ¿ok? Dice, llamado así por su ciudad capital. El cautiverio de Israel comenzó bajo el reinado del rey Oseas. En su 9º año como el rey de Israel, los asirios capturaron la ciudad capital de Samaria y se llevaron al pueblo, llevándolos a varias regiones de Asiria. Estaban esparcidos por Mesopotamia, especialmente a lo largo del río Eufrates. Dice, en lo que ahora se llama Irak, la región gobernada más recientemente por Saddam Hussein. El versículo 6 menciona algunas de las ciudades a las que fueron llevados los captivos hebreos. Oseas fue el último rey de las 10 tribus del norte de Israel. Era un mal rey, pero no tanto como los que habían sido algunos reyes anteriores que él. El versículo 2 dice que el mal que hizo Oseas no fue tan grande como los reyes de Israel que fueron antes de él. Fue llevado captivo por los asirios en el 722 año antes de Yahushai, durante el reinado de Acaz, rey de Judá en el sur. Dice, al dejar atrás algunos israelitas y transportar algunos captivos de otras tierras extranjeras, all right, los asirios prepararon el escenario a través del matrimonio mixto para el comienzo de un pueblo conocido como los samaritanos. Ok, so aquí estos escolares te están diciendo que ellos saben, y está en las escrituras cuando lees a Segundo Reyes capítulo 17. Ok, ahí te dice que ellos pusieron trasplantes, man. As a matter of fact, vamos a ir rapidito, man. Ok, que todo esto es clave historia para entender, ok, en por qué Yahushai dijo, y en la ciudad de los samaritanos no entre, ok, porque la mayoría que estaban ocupando ahí era gente que estaba ocupando ahí, estaba ocupando un territorio, ok, practicando costumbres que no les pertenecían a ellos, man, ok. Y vamos a la historia, ok, aquí en Segundo Reyes y 17. Y a ver. A ver. Voy a comenzar en 18. Segundo Reyes 17 y 18. Dice, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, no los israelíes, right? Como dijeron estos, right? Cuando el Señor se enojó con los israelitas, los barrió de su presencia y solo la tribu de Judá quedó en la tierra. So aquí ya entendemos, ok, avanza en el futuro, en el Nuevo Testamento, y ya miras por qué los judíos, ok, que consistía de Judá, Benjamín y Leví, tenían un odio con los gentiles, ok, los israelitas que habían perdido su lenguaje, su historia, su heredad, se habían convertido en paganos, man. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos por diferentes lugares por Yahweh Hashem Yahushai, porque él se enojó con ellos, man. Ok, como leímos acá, los barrió de su presencia, man. Y tú sabes, cuando tú barres algo, ese polvo va por todo lugar.
So, así el Señor barrió con los tribus norteños, man. Ok, y no todos se vinieron, ok, aquí, cuando lees en cuarto Esdras, que capítulo 13, 42, comenzando como por ahí, ok, que te dice que esos 10 tribus luego se metieron, como mencionó aquí, en el río Eufrates, ok, por ahí se fueron, ok, por ese viaje que les duró 1 año y medio y se vinieron a otra tierra donde nunca hombre habitó y esa tierra la llamaban Arzaret, ok, dice, y estos escolares, ok, lo van a decir acá, ellos saben que no todos se fueron, man, ok, so explica, ok, en el Nuevo Testamento, ok, como Cornelio, creo que Ana también, y diferentes otros israelitas, ok, no da tanto detalle, pero entendiendo la historia sabemos, ok, que muchos de esos, ok, posiblemente eran de la reino norteño y por eso era un gran pedo con los judíos, los del tribu del sur, ok. Dice, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor, su poder, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. All right? So, al fin del día, él los rechazó a todos, man. Ok, porque Judá luego siguió en los mismos pasos. Ok. Dice, pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, enseñándote que Israel, el tribu norteño, son parte del reino de David, de la casa del tabernáculo de David, que cayeron. Y el Señor los está reconstruyendo hoy en día, ok, en frente de los ojos de todo el mundo. Dice, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam y no se apartaron de esos pecados. Dice, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como los habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Ok, so hasta el día de hoy, ok, allá en la tierra de Asiria, allá todavía hay israelitas esparcidos, ok, desterrados allá, ok, y también Asiria, el moderno Asiria en doble sentido también representa a América, ok, dice, el rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamad y Sepharvaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. So, desde en ese tiempo hasta el tiempo de Yahushai, permanecían estos de Babilonia, Cuta, Aba, Hamad, Sepharvaim, ok, y todos estos trasplantes que ocuparon la tierra, ok, desde en estos días hasta el tiempo que Yahushai vino y caminó la tierra, ok, cuando estaba hablando con esa mujer samaritana en el pozo, ok, ella no era un israelita, ok, ahora su marido era un israelita, por eso es que, o uno de los 5 maridos que tenía era un israelita, por eso el Señor le dijo, ve y ama a tu marido y yo voy a platicar con él, ok, había todavía un remanente que se quedó ahí, como dije, no todos se vinieron aquí a las Américas, man, ok, y otros habitaban entre medio de los tribus de Judá, ok, entre Judá, Benjamín y Leví, ok. Dice, pero ya que estos colones extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en cual le decían, la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoran como se debe. Ok. Y por eso la mujer le dijo eso a Yahushai. Yo y nuestros antepasados adoramos aquí en este monte. ¿Por qué? Porque ellos estaban imitando a los israelitas. No eran los verdaderos israelitas, eran trasplantes, eran colonos
extranjeros. Ok, igual como fucking Isaú vino acá y colonizó las Américas, ya estábamos aquí, man. Ok, so igual ahí, estábamos ahí, colonizaron a Samaria y nos sacaron, ok, algunos se quedaron, ok, mayoría fueron sacados, ok, y extranjeros llegaron ahí, pero el Señor mandó leones, ok, tuvieron que llamar a un sacerdote a enseñarle e instruirle a esta gente extraña de las maneras del lugar para que el Señor quite esos leones de devorar a esos ocupadores, man. Ok, a esos impostores. Ok, so ahora, Salakia, dame un minuto. Salakia. Ok, so regresando acá, dice, al dejar atrás algunos israelitas y trasplantar a algunos captivos de otras tierras extranjeras, los asirios prepararon el escenario a través del matrimonio mixto para el comienzo de un pueblo conocido como los samaritanos. Ok, so ellos saben, ok, ellos saben muy bien, estos escolares, estos que estudian, ok, ellos saben muy bien, pero luego nunca te lo, ¿cómo te dice? Lo relatan con lo que estaba pasando en el tiempo de Yahabushai. No mencionan esta historia con la razón por qué Yahabushai le dijo a la señora, ok, vamos a ir, Samaritana. Hey, Khan, man, hey, vamos aquí, man, un poco. Para conectarlo, dice Juan 4:7, dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Yahabushai le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ¿ok? Ahora ya entendemos por qué se sorprendió la mujer, ¿all right? Y aquí te dice, man, ya con esta historia entendemos, dice, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces les dijo a Yahabushai, usted es un judío y yo soy una mujer samaritana. Básicamente, tú eres el verdadero pueblo y yo soy un trasplante, ¿ok? Una impostora. ¿Por qué me pide agua para beber? Entonces ella sabía la historia, sabía nada. Mira, aunque nosotros estamos viviendo en la tierra que antes era la capital de los tribus norteños, que son parientes, ¿ok? Familia, ¿ok? Ella le dijo, ¿por qué me pide agua para beber? ¿Ok? Sabía que había una separación, no era la misma gente. Yahabushai contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Yahabushai contestó, cualquier que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban el agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota
con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo esta señora, deme de esa agua. Así nunca más volverá a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Mira, no entendía a esa mujer de lo que le hablaba Yahushua. Yahushua le dijo, ve y trae a tu esposo. All right? So el esposo o uno de los 5 esposos de esta mujer era un israelita. Ok, por eso le dijo, ve y trae a tu esposo. Ok. Y ella dijo, no tengo esposo. Respondió la mujer y él le dijo, es cierto, dijo Yahushua, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Ok, dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim donde adoraban nuestros antepasados. Yahushua le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy bien poco acerca de aquel a quien adoran, right? Porque no eran por sangre, por linaje, ¿ok? Fueron trasplantes, ¿ok? Dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo, Salakia 22, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, que Judá, Benjamín y Leví, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, right? Las tiendas de Judá se levantarán primero, pero se acerca el tiempo, de hecho, y ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es un espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. All right? So aquí, para entender lo que estaba pasando aquí, entender esta plática aquí, tú tienes que entender esta historia aquí. ¿Ok? Y ellos lo saben, estos escolares que causan tropiezos, ¿ok? Y luego conocen esta historia y luego te tratan de voltear la narrativa, ¿ok? En el Nuevo Testamento de que ahora es para todos. Cuando claramente aquí en versículo 22 el Señor le dice, ustedes los samaritanos no saben nada, ¿ok? De lo que adoran, ¿ok? Porque no les pertenecía, ellos fueron enseñados eso y lo practicaron para que los leones los paren de hartar. ¿Ok? Ellos sinceramente no estaban sirviendo a Yahweh Hashem Yahushua en sinceridad y verdad, ni entendían la verdad. Solo hacían los rituales, practicaban los rituales ceremoniales, ¿ok? Que les enseñaron los sacerdotes para que los leones los paren de hartar. Eso es todo. ¿Ok? Hasta te dice cuando lees en segundo Reyes 17 que luego ellos comenzaron a mixtear sus mamadas, ¿ok? Con los rituales ceremoniales que les estaban enseñando los sacerdotes, ¿man? ¿Ok? Luego ellos mixtearon sus dioses y le hicieron remix, igual como le hacen hoy en día, ¿man? ¿Ok? Dice Khan, aquí, dice, durante más de 200 años, las tribus del norte de Israel fueron gobernados por una sucesión de 19 reyes inicuos y idólatras. Algunos reinaron poco tiempo, pero la violencia, los asesinatos y la crueldad caracterizaron todo el periodo. Durante este tiempo, el imperio asirio había pasado de ser una nación oscura a una gran superpotencia mundial. ¿Ok? Igual como todas estas otras naciones, man. El Señor levanta reyes y Él pone reyes. ¿Ok? Vamos ahí, man. ¿Sabes qué? No sé cómo lo va a decir aquí. Vamos directo al KJV. Ok. Este es el libro de Daniel 4. Y 17. Dice, este asunto es por decreto de los vigilantes y la exigencia por palabra de los santos, para que los vivientes sepan que el Altísimo Yahweh Hashem Yahushai gobierna en el reino de los hombres y a quien
quiera que él lo da, se lo da. Y es la voluntad de él. Y sobre ella pone al más bajo de los hombres, man. ¿Ok? So eso es lo que el Señor ha hecho en repetición. Como dije, la historia solo se repite. ¿Ok? Israel se desviaba, cagaba el palo, el Señor mandaba a una nación contra nosotros, nos esclavizaban, nos oprimían, nosotros clamamos y oramos al Señor, Él nos oía, levantaba salvadores, ¿ok? A líderes, y nos salvaban de la situación. ¿Qué pasaba? Regresábamos a adorar al Señor y nos deslizábamos otra vez a pecar. ¿Qué hizo el Señor? Mandaba a otra nación a chingarnos otra vez, ¿ok? A ponernos en orden. Levantaba a otros hombres, otros líderes para guiarnos de regreso al Padre y nada ha cambiado. Y hay motherfuckers que tienen un problema con eso, ¿ven? Wow, así trabaja el Señor, ¿ok? Él levanta líderes, levanta profetas, él levanta reinos, ¿ok? Él hace naciones que básicamente operaban en las sombras, right? Y los convierte en gran superpotencias mundiales, como hizo con Egipto, como hizo con los asirios, con los babilonios, ¿ok? Con los griegos, con los romanos, con América, ¿ok? El Señor siempre ha trabajado así. Él está en control de todo esto. Este es su movie llamada La Vida, man. ¿Ok? Dice, durante ese tiempo el imperio asirio había pasado de ser una nación oscura en una gran superpotencia mundial. Su ciudad capital era Nínive y sus enormes ejércitos siguieron el creciente fértil hacia el norte, luego hacia el oeste y luego hacia el sur. Conquistaron Damasco y luego se trasladaron a Galilea. Salmanasar sucedió a Tigla-Pileser como rey de Asirio y ordenó el asedio de la ciudad de los israelitas de Samaria. Oseas trató de ganar tiempo para Israel pagando tributo a Asiria. La frase le dio presentes en el versículo 3. Dice, se refiere al dinero del tributo que Oseas pagó a los asirios. Más tarde, Oseas se alió con Egipto y dejó de pagar el impuesto a Asirio. Su estrategia fracasó y los asirios apresaron al rey de los israelitas, okay, o de Israel, y lo encarcelaron. Luego los asirios invadieron toda la tierra y sitiaron la ciudad de Samaria durante 3 años, ¿ok? Cuando lees en versículos 3 a 5. Dice, la guerra de asedio fue principalmente un juego de espera, un juego de paciencia para los atacantes y un tiempo de esperanza para los atacados. Esperanza de que la paciencia de los atacantes se agotara. Ese trasfondo nos lleva al versículo 6 de Segundo Reyes 17. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel 9 años. Y hizo lo malo ante los ojos de Yahweh Hashem y Abushai, pero no solo los reyes de Israel que fueron antes de él, contra él subió Salmanasar, rey de Asiria. ¿Ok? Dice, el punto en el que comienza la información sobre el cautiverio de la sección norte de Israel, conocida a veces como Efraín. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel a Asiria. El registro bíblico no da muchos detalles sobre el asedio asirio y la captura de Israel. El enfoque en la Biblia no está en la agitación política y militar de Israel, sino más bien en la apostasía espiritual de la nación, right? Parecimos, ¿ok? Y que fue profecía también que iba a pasar, ¿ok? Y hubo una apostasía de todos, ¿ok? All right, vamos aquí. Okay. Yeah. Segundo Tesalonicenses 2 y 3 dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ok, so la apostasía comenzó con los tribus de Israel, los 10 tribus. Ok, y luego
se cumplió en total cuando Judá también siguió en los mismos pasos. ¿Ok? Allí todos como una nación caímos, man. ¿Ok? Y luego completamente nos olvidamos, como dice la profecía en Jeremías 7 y 14. ¿Ok? Y descontinuarás. Vamos ahí, man. Jeremías 17. 14 es la que 14 y 7. Ok. Solo que creo que 7 y 14. Al revés. Man, it's a lot. It's, sí. 17 y 4. Ahí vamos, esto es Jeremías 17 y 4. Dice, por ti mismo te desprenderás de la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque en mi furor habéis encendido fuego y arderá para siempre. Ok, so se tuvo que cumplir eso, man. Ok, esto pasó con Israel. Ok, todo se trata de Israel, es el cuento y la historia de Israel. Ok, es lo que se trata la Biblia. Ok, como siempre digo, la Biblia fue escrito para israelitas por israelitas y solo los israelitas, como dicen Salmo 147, 19 y 20, man. Y Tawara y Kahala Yahweh Yahushai que lo hizo así, man. Esta gente no tiene parte en esto, man. Ok, estos escolares en sus estudios lo saben muy bien. Y si gente estudiara y revisara estas cosas, se aclarara más el entendimiento de las escrituras, man. Ok. Dice, Khan dice, el enfoque en la Biblia no está en la agitación política y militar de Israel, sino más bien en la apostasía espiritual de la nación. La razón general de la derrota de Israel se observa en el versículo 7. Los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su poder, que los había sacado de la tierra de Egipto, y había temido a otros dioses. Las tribus del norte de Israel estaban dando la espalda a todo lo que su misericordioso Dios había hecho por ellos en el pasado. ¿Ok? Igual como se olvidaron en esos tiempos, ahora en el futuro se han olvidado también, man. ¿Ok? Ahora ellos leen y están ahí cantando y orando y saltando en la iglesia, el poderoso de Israel, no sabiendo de que tú sos Israel. Y ese Dios, ese poderoso de Israel, se llama Yahweh y su hijo se llama Yahweh Shai, ¿ok? Y ellos todavía son el Dios de Israel, man. Nunca van a parar de ser el Dios de Israel, ¿ok? Y nosotros nunca vamos a parar de ser su gente, ¿ok? Aunque ustedes le han dado la espalda, ¿ok? Dice las razones de la caída de Israel. Dice el cautiverio de los 10 tribus, el reino del norte de Israel, fue el resultado de su maldad. El profeta Oseas había predicho que el reino del norte nunca volvería a establecerse, como dicen Oseas 1 y 6. Y concibió de nuevo y dio luz a una hija y le dijo Dios, llámale por nombre la Araim. Creo que es la palabra ahí, o como dice acá, lo Ruhama. Dice, porque nunca más tendrá misericordia de la casa de Israel, pero los quitaré por completo. Right? Y por completo diciendo hasta que un tiempo completo, ¿ok? Hasta que el Señor, hasta que la ira se le calme. Y no estamos en el día que la ira del Señor se le ha calmado, por eso es que sabemos que quién somos y nos estamos levantando otra vez. Dice, y aunque un remanente de personas de cada uno de las tribus del norte se había establecido anteriormente en Judá, ok, so ahí está, mira, aunque aquí ellos saben, ok, donde el Señor dijo, yo los quitaré por completo, ok, aquí suena de que, ok, completamente todos los 10 tribus fueron aniquilados, fueron barridos de esa sección. No, mira, y aunque un remanente de personas de cada uno de los tribus del norte,
se habían establecido anteriormente en Judá. Ok, so ahora explica muy bien Cornelio. Él posiblemente puede ser un tribu norteño. Ok, Ana, la profeta. Ok, let me see. Ana. Oh, Yup. Lucas 2:36. También estaba ahí la profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. ¿Ok? Ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio. So aquí Ana era del tribu de Aser. ¿Ok? So ella no era la única. ¿Ok? Aquí claramente estos escolares y en la historia ellos saben. ¿Ok? Y aunque un remanente de personas de cada uno de los 10 tribus se había establecido anteriormente en Judá. ¿Ok? O entre los judíos, Judá, Benjamín y Leví. Y perpetuó su identidad ahí. Y perpetuó su identidad ahí. ¿Ok? Y por lo tanto se salvaron de ser llevados captivos por los asirios. El reino del norte como nación nunca ha sido restaurado. So ahí está, man. Esta es una clave cosa que estos que hacen estos estudios, escriben estos comentarios y estudian la historia de nosotros, ellos saben nuestra historia, man, mejor que algunos de nosotros, man. Ok, por eso es bueno saber y entender esto para correctamente dividir la palabra, man. Ok, y agarrar un claro entendimiento de las escrituras y la historia para poder explicarlo bien claro. Dice, en el versículo 7 mencionado anteriormente, explica la razón general del captiverio. Sucedió porque el pueblo de Israel pecó contra el Señor, el mismo Dios que los libró de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Yahweh Hashem Yahushai a su vez les pidió adoración fiel, obediencia y servicio en su vida diaria. Si obediencia habría, si obedecían, habría seguridad, prosperidad y bendición. Cuando lees Deuteronomio 28, de versículo 1 a 15. Right? Dice, en cambio, la historia de la nación estuvo marcada por muchas violaciones de las leyes de Yahweh Hashem Yahushai. Los versículos 8 a 12 mencionan algunas ofensas específicas que llevaron al captiverio. Ellos anduvieron en los estatutos, las costumbres de las naciones, right, paganas. Dice, el pueblo de Dios debe ser diferente del mundo. Right? ¿Oyen eso? El pueblo de Dios, el pueblo de Yahweh Hashem Yahushai debe ser diferente del mundo, inconforme con el pueblo pagano que lo rodea. Seguir las costumbres del mundo pagano que nos rodea nos convierte en adúlteros y adúlteras, right? Como está escrito en Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, todo aquel que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Ok? Miramos claramente cómo Jacobo se han convertido en adúlteros y adúlteras. Perfecto ejemplo, esto del pinchazo, ¿ok? No solo espiritualmente estás cometiendo adulterio, ¿ok? Pero estás dejando que este fucking diablo adultere tu ADN, man, tu geno de Dios, ¿ok? Tu, tu ser original, man, como el Señor ya te había hecho, man, ¿ok? Pero ahora estás dejando a este diablo que con su farmaquía que adultere todo tu ser, tu alma, no que tu cuerpo. ¿Ok? Dice, nuestro estilo de vida, nuestras actitudes, nuestra vestimenta, todo debe estar marcado por la sencillez, la humildad, la pulcritud y la modestia, en lugar de la arrogancia, el orgullo y el descuido y el egocentrismo, que es lo que plaga a Jacobo hoy en día, man. ¿Ok? Y por eso es que ellos van a ser destruidos, man, ¿ok? Y igual como el Señor los barrió de la capital de Samaria, ¿ok? Como dice acá, yeah. El Señor los va a barrer otra vez
Pero de esta manera, Isaías 14:23 dice, la convertiré en posesión de erizos y en pantanos. La barreré con la escoba de la destrucción, dice Yahweh Hashem Yahushua de los ejércitos. Entonces, esta vez él te va a barrer con fuego nuclear, man. A todos ustedes que no quieren regresar a vivir una vida sencilla, humilde, ok, y modesta, ok, y dejar la arrogancia y el orgullo y completamente desconectarte del mundo, man. Ok, a ustedes el Señor los va a barrer con la escoba de destrucción, que son esos misiles, man. Ok, así es como va a barrer, así como barrió antigua Samaria, antigua Asiria. Ok, así va a ser con la actualizada Asiria, man. Ok, que es América. Ok, pero como dijo acá, la va a barrer con la escoba de la destrucción, man. Ok, dice en el versículo 8, menciona las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. Muchos de los reyes impios de Israel, incluidos Acab y su esposa Jezabel, habían importado dioses extranjeros y alentaron a la gente a caminar en sus caminos pecaminosos. En el libro de Primer Reyes 16:33 se nos dice que Acab hizo más para provocar la ira del Señor Yahweh Hashem Yahushai, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. En el versículo 9 dice que el pueblo hizo en secreto lo que no estaba bien contra el Señor su Dios. Esto sucedió desde la torre de los atalayas hasta la ciudad cercada. Es decir, la maldad se practicó en todo el país, desde la viña aislada con su torre hasta la ciudad bien defendida. Dice, algunos pecados se cometieron en secreto, otros se hicieron abiertamente en público. En nuestros días hay mucho pecado público abierto, pero también hay muchas oportunidades para el pecado secreto, ¿ven? Y hoy en día, man, esta gente no lo esconde, man. ¿Ok? All right. Como dice, como dice aquí en Isaías 3:9, man. Dice, su parcialidad los acusa. Como Sodoma expresan su pecado y no lo disimulan, no lo esconden. Hay de ellos porque para sí mismos han producido el mal. So tú vas a agarrar, vas a cosechar lo que sembraste. Siembras maldad, ¿ok? Expresas tu pecado sin disimularlo, sin tratar de esconderlo orgullosamente. ¿Ok? Andan aquí culeros, man, con el pecho para afuera, man. You know, orgullosos, man. No esconden su maldad. ¿Ok? Mujeres adúlteras, putas, man. Sin vergüenzas. Aquí, con las nachas peladas, man. Enseñando chiches y todo, man. ¿Ok? No saben nada de discreción y modestad, man. ¿Ok? Están fuera de orden, man. ¿Ok? Como dice acá, hoy en día, igual como en esos tiempos, lo hacían abiertamente y públicamente, man. Y hoy en estos días, el pecado es shit, man. Sal fuera de tu puerta, entra en la tienda y vas a mirar. ¿Ok? Dice, uno de los peligros alarmantes de hoy en día es el Internet. El Internet hoy en día es el hecho de que una persona en el secreto de su hogar, ¿ok? Puede estar pecando de toda manera, ¿ok? Dice, por esa razón, muchos de ellos han vuelto adictos al pecado de la lascivia, ¿man? ¿Ok? Dice, los versículos 9 a 10, dice que les edificaron lugares altos y erigieron imágenes en las arboladas de cada colina alta. Los lugares altos eran santuarios paganos en la cima de una colina con altares de piedra dedicados a Baal, el dios de la fertilidad. ¿Ok? La adivinación y la prostitución e incluso el sacrificio de niños se asociaron con el culto en estos lugares. Esto ayuda a explicar el pensamiento del versículo 11 de que dice, quemaron incienso en todos los lugares altos y hizo cosas malas para provocar a la ira del Señor. Y estos indios, man, practican esto hasta este día, man. ¿Ok? Andan como dice acá, edificando lugares altos, ¿ok? Hace, ¿cómo lo llaman? Arboledas, man. ¿Ok? Ponen a la Guadalupe, le ponen plantas, ponen candelas, todo eso. Es lo mismo que estaban haciendo, ¿ok? ¿Ok?
pero ahora operan bajo diferentes nombres. Ok, pero eso era lo mismo, y era lo mismo porque el Señor nos castigó, man. Ok, y es lo mismo porque es cuando regrese y dé su castigo otra vez, los va a castigar de nuevo, man. Ok, dice, además de los pecados secretos y la maldad desenfrenada, ellos servían a los ídolos, una práctica sobre la cual Dios había dicho claramente, no harás esto. Los dos primeros de los 10 mandamientos tratan de adorar a otros dioses y hacer ídolos de madera o de piedra. Yahweh Hashem Yahushai dice en el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios. Dios declaró que él es el quien los sacó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, y Dios ordenó que no tuvieran otros dioses delante de mí, además de mí, además de mí. No debemos adorar a otros dioses como sus sustitutos del Señor Dios Yahweh Hashem Yahushai de la Biblia. Dios debe ser supremo y no permitirá dioses rivales, man. Y por eso el Señor tiene pleito con ustedes hasta en este día, porque siguen adorando a dioses ajenos, dioses rivales. Ustedes no adoran a Yahweh Hashem Yahushai, el Dios de la Biblia, man. Y cuando se les habla de Yahweh Hashem Yahushai, el verdadero Dios de la Biblia, lo rechazan. Igual como hicieron en estos tiempos. ¿Ok? Dice, los pecados practicados por los habitantes de Israel incluyen los siguientes. Impregnado de idolatría, perdió su inconformismo, practicó la hipocresía, adoró ídolos paganos, comprometido en la maldad, se burló de los profetas, incursión en lo oculto. Y ahora tú dime que esto no está pasando ahorita hoy en día, man. Son los mismos, man. ¿Ok? Dice, debido a los pecados enumerados en este pasaje, Yahweh Hashem Yahushai permitió que Asiria conquistara la nación de Israel. No es que Dios no pudiera hacer nada para rescatar a Israel de sus enemigos asirios. De hecho, él fue quien levantó al enemigo y lo llevó a Palestina para destruir al pueblo, man. Igual como Yahweh Hashem Yahushai usó a estos gringos, Cristóbal Colón, De Soto, Cortés, Pizarro y todos estos otros, ¿ok? Porque la estábamos cagando aquí en este lado y los mandó aquí para conquistarnos a nosotros, ¿ok? Para enseñarte, ¿ok? Que la única manera es Yahweh Hashem Yahushai, como leímos acá. No es que Dios no pudo hacer nada para rescatar a Israel de sus enemigos, ¿ok? En este caso, los asirios, ¿ok? Pero de todos nuestros enemigos, punto. Dice, de hecho, él fue quien levantó al enemigo y lo llevó a Palestina para destruir al pueblo. ¿Ok? Por eso cuando lees, vamos aquí rapidito, Isaías 10 y 5, dice, ay de Asiria, la barra de mi ira, pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. ¿Ok? Y la mandaré contra una nación impía y la enviaré contra el pueblo que es objeto de mi indignación, a fin de que capture botín y tome despojos, a fin de que se ponga para ser pisoteado como el lodo de las calles, man. ¿Ok? El Señor ha hecho esto, man. Eso es lo que pasa cuando no hacemos lo que Él nos dice, man. Cuando desobedecemos, igual como un padre justo que ama a su hijo, Él va a castigar a su hijo, man. Le va a dar azotes, ¿ok? So el Señor, como dijo, la barra de su corrección, ¿ok? Él usa a las otras naciones, como lo ha hecho en toda historia, man. Y ahora, ¿ok? El moderno asirio es América, ¿ok? Estamos aquí agarrando azotes de ellos. El Señor está usando a ellos para corregir a nuestra gente. ¿Ok? Por eso está usando a Isaú, ¿ok? Y todos estos decretos injustos que están pasando para forzar a la gente a rendirse, man. ¿Ok? Al pinchazo y a la nueva orden mundial, man. ¿Ok? Pero al fin del día es Yahweh Hashem Yahushai el que está haciendo esto, el que levantó a nuestros enemigos para destruirnos, man, para enseñarnos una lección, para que nuestra aflicción regresemos a Él y lo busquemos temprano. ¿Ok? Dice la advertencia de los profetas.
Dice, el pueblo de Israel recibió abundantes advertencias de que su alejamiento de los caminos de Dios resultaría en la destrucción de su reino y el cautiverio en una tierra extranjera. ¿Ves? Siempre ha sido la misma cosa, man. El Señor levanta a sus hombres, los profetas, ellos van, dan las advertencias y les dicen regresen a Yahweh Hashem y Abushai, pero siempre lo mismo, ¿ok? Siempre los mandaban por un tubo. No querían oír las palabras del profeta, igual como hoy en día, man. Dice, muchos profetas habían advertido a Israel que el desastre se avecinaba si se negaban a arrepentirse. Oseas, Miqueas y Isaías habían declarado una y otra vez que la idolatría, la inmoralidad y la opresión de Israel sobre los pobres traerá el juicio divino. Dice, Israel se había burlado de los profetas de Dios, como hacen hoy en día, man. Y dice, y el Señor había testificado contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas, igual como hoy en día, diciendo, apártate de tus malos caminos y guarda mis mandamientos. A pesar de las repetidas advertencias de Dios a través de los profetas, los israelitas persistieron en su pecado. Ellos endurecieron sus cuellos y no creyeron en el Señor su Dios. Las palabras de los profetas cayeron en oídos sordos. La gente continuó en sus caminos pecaminosos. Eran tan testarudos como sus padres y no querían reconocer sus pecados. ¿Suena familiar? Dice, los versículos 15 y 17 reafirman algunos de los pecados específicos que se enumeraron anteriormente en el capítulo. El pueblo rechazó los estatutos de Yahweh Hashem y Abushai y el pacto que había hecho con sus padres. Y les importaba poco vivir con disciplina y obedecer las leyes de Dios. Ellos siguieron la vanidad y se volvieron vanos y fueron tras las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Suena familiar? Dejaron todos los mandamientos del Señor y hecho imágenes de fundición hasta 2 becerros. Este se refiere a derretir metales preciosos y verter el líquido en moldes. El escritor menciona específicamente los 2 becerros de oro que Jeroboam estableció en los primeros días cuando el reino se había dividido. Además, ellos hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, lo que significa que a veces quemaban a sus hijos hasta la muerte en los altares dedicados a los dioses paganos. ¿Estará Dios menos enojado con las personas de nuestra generación que sacrifican millones de bebés por nacer cada año a través del aborto? Eso no hay nada nuevo bajo el sol. Y ahora, con esto del pinchazo que van a probar para los niños, estos fucking indios van a llevar a sus hijos, o que estos israelitas malditos van a llevar a sus hijos a agarrar el pinchazo, man. Eso es lo mismo de sacrificar a tu hijo al fuego, man. ¿Ok? Y igual lo hacen cuando vienen aquí, tratar de cruzar la frontera, venir a la tierra prometida llamada América. Man, América no es ninguna fucking tierra prometida, man. La única tierra, lo único prometido para esta tierra es completa destrucción, man. Como leímos, el Señor va a barrer con la escoba de destrucción este lugar. ¿Ok? Es lo único prometido de esta tierra, man. Dice la palabra adivinación. Habla de intentos de aprender el futuro por medio de la brujería, man. Y no hay nadie más involucrado en la brujería que ustedes fucking indios, man. Un latino nativo americano y moreno, man. Le encanta la brujería, man. All right? Hey, you know, hay que decir, estás en TikTok mirando videos así normal, you know? Y fucking aparecen indios leyendo fucking cartas, jugando Ouija en vivo, man. Ok, siempre está ahí un fucking indio, ok, un israelita ahí entre medio guiando ese conjuro, man, o esa reunión diabólica, man. Right? Dice, la palabra encantamiento se refiere a los esfuerzos de los magos para invocar la ayuda de los espíritus malignos para influir a los asuntos humanos, man. Dice, la adoración en Israel era vana y vacía, igual como hoy. Se postraron ante la nada y no encontraron fuerza espiritual para afrontar las incertidumbres de la vida. La religión de la idolatría no era más que aire caliente. Carecía de sustancia. La vida de la gente era superficial y insatisfecha.
Conseguía casi tanto como los secadores de manos eléctricos de algunos baños públicos de hoy. Dice, a menudo tienen instrucciones grabadas en la parte frontal del dispositivo. Sacuda el exceso de agua de sus manos. Presione el botón. Frótese las manos bajo el flujo del aire. Pero tus manos generalmente todavía están mojadas cuando la cosa se detiene. Un escritor dice que deberían agregar una cuarta instrucción. Límpiate las manos en la camisa para terminar de secarlas. Quedar atrapado en la adoración de ídolos, dice el versículo 15, es seguir la vanidad. Es decir, no proporciona respuestas a los problemas más profundos de la vida. Right. Ese santo, esa vela, ese incienso que tú le quemas a esos santos, es vano, porque no existen, ¿ok? Ellos no te van a ayudar, ellos no te van a limpiar tu mente, ellos no te van a guiar y dar la instrucción correcta para regresar a tu Dios verdadero, Yahweh, el Padre, y su Hijo Yahweh Shai, ¿ok? Por eso es que nunca arreglan los problemas de la vida, ¿ok? Esos problemas todavía siguen ahí, man. Cada misa tú vas, cada vano sacrificio, cada vana oración que tú das, y los problemas todavía siguen ahí. Tú todavía te llamas un mexicano, un latino, un indio. Ok, todavía sigues adorando ídolos. Ok, luego oyes la verdad. Ok, y dices, no, eso no puede ser la verdad. Negas la verdad. Y, no, eso no puede ser. Ellos no pueden tener la verdad. No, mejor me voy a la iglesia y le hago caso a lo que mi pastor me dice, a lo que el papa dice. Ok, y todo eso es vano, man, y todo eso te va a llevar a la muerte. Dice, por las razones dadas en nuestra lección, idolatría vergonzosa, desobediencia obstinada y prácticas ocultas vergonzosas, los israelitas fueron removidos de la tierra que Dios les había dado como su hogar y llevados al exilio en Asiria. En el versículo 18 dice, el Señor se enojó mucho con Israel y los quitó de su vista. No es difícil imaginar lágrimas cayendo sobre el pergamino mientras el escritor de Reyes escribía las palabras del versículo 18. Hay algunas lecciones prácticas que todos deberíamos aprender. Una, en 1985, Neil Postman escribió el libro titulado Divirtiéndonos hasta la muerte. Advirtió que la muerte de nuestra cultura en los Estados Unidos probablemente no vendrá de las brutales naciones enemigas externas, sino de la sustitución de la nación por el entrenamiento superficial y inmoral por el pensamiento racional. En 1787, Ed Gibbons escribió el libro titulado El ascenso y caída del Imperio Romano, right? Que este es Roma 2.0. Y el número 5 pasos en su caída, ¿ok? Uno fue un aumento en el divorcio y las segundas nupcias. 2, impuestos cada vez más altos. 3, una loca locura por el placer. 4, la construcción de gigantescas armas de guerra. 5, una época marcada por la decadencia de la religión. Existió un paralelo sorprendente entre lo que dicen estos hombres y las condiciones actuales en los Estados Unidos de América, ¿ves? A menos que haya un arrepentimiento generalizado, Estados Unidos se encamina hacia el desastre. Estos motherfuckers saben, man. Ellos saben. Como digo, man, estos gringos, ellos no se oponen a la verdad, ellos no están en el comentario hablando mamadas, es un fucking indio, es un negro bastardo en el comentario hablando mierda. Falsos profetas, tú no sabes nada. Motherfucker, estamos diciéndote y repitiendo la historia, man. Y tú estás repitiendo la misma historia que estos antepasados, de estos fucking necios, man. Y vas a repetir lo mismo, la misma muerte brutal, man, el mismo desastre, man. Por eso digo, si tú no conoces tu historia, vas a ser dispuesto o maldecido a repetirla otra vez, man. Ok, los que se pusieron las pilas, ok, van a escapar como escaparon en estos tiempos, ok, ese remanente, ok, pero la mayoría de ustedes van a ser destruidos, man, por ser necios. ¿Ok? Dice, cuando un periodista le preguntó a un artista popular sobre sus aventuras adúlteras y sus otros actos inmorales, dijo, ¿por qué no puedo hacer lo que me plazca? Es mi vida y tengo derecho a toda la diversión que quiere. Esa es la mentalidad de toda gente en América, man, es la mentalidad del mundo. ¿Ok? Y la culpa la tiene América, man.
¿Ok? Dice, la noción que dice que no hay absolutos morales y que no somos responsables ante nadie por nuestra conducta, se está filtrando en nuestra sociedad cada vez más a medida que pasan los años. Dios no nos obliga a obedecerle, pero la desobediencia a sus leyes eventualmente traerá castigo. Dios no paga al final de cada día, pero al final Él paga. Kant dice, Huckleberry Finn, okay, el libro escrito de Mark Twain, Huck sugiere que no parece ser de mucha utilidad aprender a hacer el bien. Cuando hacer el bien es un problema y hacer el mal es un problema tan pequeño, bien podríamos hacer el mal, pero el mensaje bíblico aquí es un vivido recordatorio de que al final hacer el mal cuesta. El propósito final de primero y segundo de los reyes es mostrar que desobedecer las leyes de Dios inevitablemente conlleva un castigo. Cuando cayó Samaria, la capital del reino del norte, el resto de Israel pronto también cayó ante el enemigo. Los profetas en este momento, Oseas, Isaías y Micaías, habían advertido del juicio venidero. Cada uno de los 19 reyes había caminado en los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el fundador del reino del norte de Israel y que pidió al pueblo a adorar a los dos becerros de oro que había levantado. Las advertencias de los profetas se dieron repetidamente en un esfuerzo para hacer que la nación se alejara de sus pecados, pero Israel insistió en adorar a sus ídolos hasta que no hubo remedio. Y Dios sacó a Israel de la tierra. El pueblo del reino norteño de Israel fue deportado a Asiria. Su identidad nacional fue borrada y la nación desapareció de la escena. All right? Y apareció como qué? Como latinos, como nativos americanos, ¿ok? Como indios seminoles, como indígenas, como incas, mayas, aztecas, ¿ok? Eso es lo que pasó. Porque tu verdadera identidad regresa a los 10 tribus del reino norteño de Israel que fueron deportados de Asiria por hacer las mismas mamadas que todavía hacen. All right. Dice, después de la caída de Samaria se repobló con personas de las regiones alrededor de Babilonia. Y estas personas se casaron con los que quedaban en Israel, right? So no todos, ¿ok? Ahora explica y ellos saben, por eso es que el Señor, como entré en esa historia, le dijo, llama a tu esposo, ¿ok? Porque él era uno que se quedó ahí y se mezcló, se casó, se acostó con esta mujer samaritana, ¿ok? Dice, y estas personas se casaron con los que quedaban en Israel y comenzaron una nueva raza mestiza conocida como los samaritanos. Ay, lo mismo que pasó que cuando vinieron los españoles, se mixtearon con indios y morenos que eran esclavos que conquistaron e hicieron una raza mestiza nueva aquí. ¿Ok? Y fueron conocidos como los mexicanos, como los guatemaltecos, como los salvadoreños, como sudamericanos. Ay, la misma historia repitiéndose. Ay, estos fucking escolares saben. Dice, los samaritanos eran descendientes de los colones que los reyes asirios plantaron en Palestina después de la caída del reino del norte. Esta nueva población trajo a la tierra su propia forma de adoración, incluida la vergonzosa práctica de pasar niños por el fuego. Sus dioses eran manifestaciones del dios pagano Molech. Fue durante esos años que en la parte norte de Israel los leones comenzaron a multiplicarse sin control. Estos nuevos habitantes de la tierra temían ofender a los que consideraban dioses locales y pidieron a un sacerdote que les ayudara con los rituales del dios de la tierra. Debido a que los estragos causados por la creciente población de los leones, los samaritanos pidieron que el rey de Asiria les enviara un sacerdote para enseñarles acerca de Yahweh, Hashem Yahushai, el verdadero Dios. El resultado fue una mezcla de paganismo y adoración de Yahweh, Hashem Yahushai, lo mismo que hacen hoy. Dice, eso es lo que trajeron los españoles. ¿Ok? Ellos eran asirios actualizados, man. ¿Y ellos qué te trajeron? Catolicismo, cristianidad y todas las denominaciones y
religiones hermanas que ellos trajeron, man. Ok, fueron testigos de Jehová, mormones, bautista, pentecostal, todas esas mierdas, man. Ok, ¿y qué es? Es una mezcla de paganismo con un poquito de adoración a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ok, dice, las personas que establecieron en la tierra conservaron sus dioses nativos, pero también tenían un temor defectuoso del Señor Dios Yahweh Bashem Yahweh Shai. Aproximadamente 150 años después, Judá en el sur, conocido a veces como el reino del sur de Israel o los judíos, fue llevado captivo por los babilonios. A diferencia de la gente del norte, los habitantes de Judá en el sur sobrevivieron a ese cautiverio. Y 70 años después habían reconstruido Jerusalén y el templo judío en su ciudad capital. Y el apóstol acaba de ser una bonita lección. Es el espíritu del apóstol. El apóstol Ramla, es el espíritu, ¿verdad? Ahorita me acaba de mandar un mensaje. Pero el apóstol Ramla acaba de ser una bonita lección, ¿ok? La miré hoy en la mañana, ¿ok? La que ahorita les digo la lección que hizo, entrando en esa historia, ¿ok? Que esa historia ahí nos encuentra en Daniel 9, ¿ok? La que ahorita para compartir ese video para que ustedes lo miren. Se llama, es en GMS InfoDoc Channel 12 y la lección se llama Dogmas, Filosofías y Tradiciones de Hombres, o en inglés, Dogmas, Philosophies and Traditions of Men. Ok, y él toca un poco en eso, man. So, you know, hermanos que puedan entender o si lo pueden poner en el traductor y Al Bashim Al Shai Ratzazal se les traduce bien, muy edificante es esa lección. Ok, ok, aquí. Dice, los samaritanos que se habían establecido en la región entre Judá en el sur y Galilea en el norte, eran despreciados por los judíos debido a su mezcla de sangre gentil. Right? So ellos sabían, man, okay, sabían que habían, okay, unos ahí verdaderos de ellos, pero ellos se habían mixteado, okay, con los paganos ahí, man, y comenzaron a hacer una mezcla del paganismo con la verdadera adoración de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Y por eso es que los judíos los miraban con vergüenza, con pena, man, like, man, what the fuck, nah, estos no son de nuestros, you know, ellos no pueden ser del rebaño. You know, nah, el Señor los desechó, nah, hell, nah, ellos han estado practicando y mezclándose con esos gentiles, man. You know, dice, los judíos enemigos de Yahweh Shai hablaron muy despectivamente de Yahweh Shai, llamándolo a él un samaritano, right? So era algo degorativo, era algo como un insulto, man. Ok. Dice, estas lecciones de los reyes y algunos de los profetas no son tan fáciles de enseñar como lo son muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, right? Tú no vas a entender el Nuevo Testamento si no entiendes esta historia, ¿ok? Ahora ya entendemos quiénes son esos gentiles, ¿ok? Esos eran israelitas que se habían mezclado con los paganos, ¿ok? Hasta tuvieron familias con ellos, ¿ok? Y básicamente estaban en su forma adorando a Yahweh Hashem Yahweh Shai como ellos querían, man. Igual como hoy en día, man. ¿Ok? Estos fucking indios no quieren ponerse en orden, man. ¿Ok? Ellos no quieren adorar a Yahweh Hashem Yahweh Shai como él lo pide en sinceridad y verdad. Ellos lo quieren hacer a su manera y traer mezclas de paganismo que han aprendido del mundo, ¿ok? O como ellos fueron criados en las mentiras que fueron criados y tratar de mixtearlas con la verdad hoy en día, man. Lo miramos, ¿ok? Dice, sin embargo, este estudio ha sido un intento de explicar cuidadosamente el texto de la Biblia en la lección. Y es de esperar que todos tengamos una mejor base para enseñar el mensaje de la Biblia en su totalidad. Siempre es un gozo profundizar más en estas partes de la palabra de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Debemos recordar que los eventos descritos en los pasajes del Antiguo Testamento
están destinados a ser ejemplos para nosotros. Están escritos para nuestro aprendizaje. Pero ahí tienes al pendejo cristiano. No, ese es el Viejo Testamento y por eso fucking no entiendes nada, man. Oh, no, yo solo creo en el Nuevo Testamento y por eso no crees en nada. Lo que tú crees y tu fe y tu religión es vana. ¿Ok? Porque necesitas entender todos los pasajes del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, man. Saber toda la historia de qué pasó con el pueblo de Israel en los tiempos antiguos para entender qué estaba pasando con el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, man. Cómo se convirtieron en esos gentiles. ¿Ok? Cómo se convirtieron en griegos, en romanos, en gálatas, en efesios. ¿Ok? Como dije, man, toda la Biblia fue escrita por israelitas para israelitas, man. ¿Ok? Y nada ha cambiado. Y estos escolares claramente lo saben, man. ¿Ok? So, ¿qué chingados les pasa a ustedes, man? Indios, man. ¿Ok? Estudien. ¿Ok? Aquí está explicando claramente qué es lo que pasó, man. ¿Ok? Y también te enseña esa división y ese odio que hay entre los tribus, man. ¿Ok? Es una rivalidad vieja, man. ¿Ok? Pero con electo esa rivalidad ya no existe, man. El Señor dijo que Él iba a estar cerrando los huecos del tabernáculo caído de David, man. Y como leímos claramente aquí, los tribus norteños eran parte del tabernáculo de David, eran parte de la casa de David. ¿Ok? Y el Señor lo está reconstruyendo delante de los ojos de todo el mundo. Ese es el tercer templo. ¿Ok? Un pinche indio pendejo en la iglesia está esperando que la rata, el israelí, el falso judío, comience a físicamente construir un templo. Están perdidos, man, no entienden. Nosotros somos el templo, man. ¿Ok? Pero, hey, man, esto para mí fue muy edificante y es más información para apoyar la doctrina, man. Estos escolares saben, man. Un verdadero escolar estudiado va a oír a la gran piedra de molino explicar los gentiles y explicar todo esto, y ellos van a decir, no, ellos tienen razón. Por eso digo, solo es un fucking indio necio, pendejo, perdido, demonio, que viene contra la gran piedra de molino, man. Nosotros tenemos la 100% verdad, te guste o no. ¿Ok? Por el espíritu de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakak Wadash. ¿Ok? Ba'ashem Yahushai, man. All right? So, ojalá fueron edificados, man. Y aquí está, si lo quieren repasar, Israel llevado a cautiverio, un estudio de Segundo Reyes 17 por Harold S. Martin. ¿Ok? Y como miran aquí, hay diferentes estudios que pueden entrar, man, y ahí puedes mirar, like, ok, estos motherfuckers saben, o estos motherfuckers no saben nada, man, y sacamos edificación. Ok? So, con eso, man, ojalá fueron edificados, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakak Wadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.